La batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa, llamada también batalla de Úbeda, fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 16 de julio de 1212, cerca de Jaén, en el sur de la actual España, en el contexto de la reconquista cristiana de la península ibérica. Los bandos que se enfrentaron en esta batalla fueron los siguientes. Por el bando musulmán, el califato de los almohades, que se extendía desde el norte de África hasta el sur de la actual España. Eran unos 24.000 musulmanes de distintos orígenes, árabes, bereberes, andaluces, kurdos, etc., al mando del califa Muhammad an-Nasir. Y por el bando cristiano, una coalición integrada por los reinos cristianos de Castilla, León y Aragón. Esta alianza fue apoyada por los caballeros templarios, la Orden de Calatrava, los caballeros hospitalarios, la Orden de Santiago y voluntarios franceses, leoneses y portugueses, que respondieron al llamamiento realizado por el Papa Inocencio III. Estaba integrado por 4.000 caballeros y 8.000 peones o infantes. Sus comandantes fueron los reyes Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón. Esta batalla fue un gran enfrentamiento a campo abierto que finalizó con un triunfo decisivo de los cristianos. Muchos historiadores la consideran como un punto de inflexión de la Reconquista, ya que a partir de entonces se inició la decadencia de la ocupación musulmana de la península ibérica. Contexto histórico. En el 711, un ejército musulmán integrado por árabes y bereberes cruzó el estrecho de Gibraltar y destruyó el reino que los visigodos habían fundado en Hispania, a principios de la Edad Media. Luego de ocupar casi toda la península ibérica, los musulmanes crearon la provincia de Al-Ándalus, que quedó integrada al califato omeya, con capital en Damasco, Siria. En el 750, la familia de los abasidas se rebeló contra los omeyas y asesinó a todos los miembros de la dinastía gobernante, con excepción del príncipe Abderramán, que huyó a la península ibérica y fundó el Emirato de Córdoba. En el 929, uno de sus descendientes, Abderramán III, se independizó de los abasidas y fundó el Califato de Córdoba, que alcanzó su apogeo hacia el año 1000. A partir del 1009 una guerra civil puso en crisis al califato, que en 1031 se desintegró en una treintena de pequeños estados, conocidos como reinos de taifas. Para hacer frente a los ataques de los reinos cristianos, los reinos de taifas llamaron en su ayuda a los almohades del Magreb. En 1145 estos cruzaron el estrecho de Gibraltar, pero en lugar de auxiliar a los reinos de Al-Ándalus los sometieron y los integraron a su califato, que se extendía por gran parte del norte de África. En 1195 los almohades vencieron a los cristianos en la batalla de Alarcos y amenazaron la ciudad de Toledo. Para frenar su avance, Alfonso VIII de Castilla convocó a todos los reyes cristianos de la península ibérica a formar una gran alianza que le pusiera un freno al avance del Islam. Desarrollo de la batalla de las Navas de Tolosa. La batalla se inició durante la mañana del 16 de julio de 1212 con una carga de la primera línea de las tropas cristianas, que puso en fuga a la vanguardia musulmana. Los cristianos fueron en persecución de los que huían, pero ante el peligro de quedar rodeados por los flancos del ejército enemigo, detuvieron la persecución. El califa an-Nasir ordenó al cuerpo central de su ejército que avanzara sobre la vanguardia cristiana, mientras la caballería musulmana, ubicada a ambos flancos, comenzó a realizar un movimiento envolvente. Alfonso VIII advirtió el peligro que corrían sus hombres, por lo que ordenó el avance de la caballería, la aragonesa por el flanco izquierdo y la navarra por el derecho. Este ataque fue exitoso ya que los cristianos consiguieron detener a los musulmanes y estabilizar el frente de batalla. Ya entrada la tarde, Alfonso VIII ordenó el avance de toda la retaguardia cristiana, que estaba integrada por sus mejores hombres. Este avance hizo ceder a las líneas musulmanas hasta obligarlas a retirarse. Los cristianos avanzaron hasta llegar al campamento de an-Nasir, que huyó hacia la ciudad de Jaén, dejando tras de sí un gran botín que cayó en manos de sus enemigos.
Los tres reyes cristianos que protagonizaron la batalla. Alfonso VIII de Castilla. Fue el principal protagonista de la batalla de las Navas de Tolosa. Tras un larguísimo reinado, ya que llevaba al frente de Castilla 42 años, le llegó la oportunidad de convertirse en el rey cristiano más importante de la península ibérica. No lo dudó, traspasó Despeñaperros para enfrentarse a la decisiva batalla contra los almohades, y empujar a los musulmanes al principio del fin de Al-Ándalus. La victoria en las Navas de Tolosa le encumbró. Tanto a él, como a Castilla. Esta última se convertirá en la protagonista de la conquista de Al-Ándalus los siguientes años, haciéndose con gran parte de la actual Andalucía. Pero Alfonso VIII no lo pudo ver. 2 años después de la victoria, camino de Plasencia donde acudía a una reunión con su yerno, el rey de Portugal Alfonso II, encontró la muerte en tierras abulenses, solo tenía 57 años. Pedro II de Aragón. A Pedro II de Aragón, el más fiel de los aliados en la península de Alfonso VIII, el año 1204 le quedó marcado para siempre. Enemistado con su madre, regente durante su minoría de edad, dedicó los primeros meses de ese año a viajar hasta Roma, para ser el primer rey aragonés coronado por el Papa. Ese mismo año se casó con María de Montpellier, si bien el matrimonio le proporcionó nuevos territorios al norte de los Pirineos, también le proporcionó algunos problemas. Para finalizar dicho año, llevó a cabo un pacto con Alfonso VIII de Castilla, que le sirvió para establecer las fronteras entre Aragón y Castilla. Además de convertirse en fieles aliados ante el enemigo común, que no era solo los almohades, sino también Navarra que necesitaba expandirse al sur para no perder la frontera con Al-Ándalus. A finales de 1210 Pedro II se vio obligado a repeler la agresión de los almohades contra Barcelona, la cual le sirvió acto seguido para iniciar la conquista de zonas de Levante, como por ejemplo el castillo de Ademuz. En 1212 acudió a la llamada de Alfonso VIII, para colocarse a su lado ante los almohades. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, participó también en la conquista de Jaén. Sancho VII de Navarra. Del tercero de los reyes que participó en la victoria cristiana, debemos destacar por un lado su capacidad guerrera y por otro lado sus excelentes dotes propagandísticos. Los años previos a las Navas de Tolosa, los pasó luchando contra Castilla, enfrentándose a Alfonso VIII por los territorios vascos, los cuales perdió a finales del siglo XII. Incluso llegó a pasar 2 años en el norte de África como aliado almohade, para lograr algún tipo de pacto contra el enemigo castellano. A pesar de la continuada enemistad con Alfonso VIII acudió a su llamada para participar en las Navas de Tolosa. Necesidad de reivindicarse, o bien no perder la única oportunidad de aumentar sus territorios peninsulares. Lo cierto es que uno de los actos que más renombran las fuentes, es su apropiación del mérito de ser el primero en romper la guardia personal del califa, de ahí la presencia desde entonces, de las cadenas en el escudo de Navarra. Causas y consecuencias de la batalla de las Navas de Tolosa. Entre las causas de la batalla de las Navas de Tolosa sobresalen las siguientes. La invasión de los almohades del Magreb, que sometieron e integraron a los reinos de taifas a su califato y avanzaron sobre territorios cristianos. La decisión del rey Alfonso VIII de Castilla de forzar una batalla decisiva contra los invasores, que lo habían derrotado en 1195 y que amenazaban el sur de su reino. Las negociaciones realizadas por el obispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, quien logró convencer a los reyes de Navarra y Aragón para que se sumaran a la lucha contra los almohades. La predicación de una cruzada en la península ibérica realizada por Inocencio III, que prometió el perdón de los pecados a todos los que lucharan contra los almohades. El Papa también amenazó con la excomunión a todo cristiano que atacara a castellanos, aragoneses y navarros mientras luchaban contra los musulmanes. Las principales consecuencias de la batalla de las Navas de Tolosa fueron las siguientes. La derrota total de los musulmanes, que perdieron gran parte de los efectivos que lucharon en la batalla. El declive de los almohades,
cuyo califato se desintegró en las décadas siguientes. La conquista por los cristianos de los pasos de la Sierra Morena. Estos abrieron la conquista del valle del río Guadalquivir. El sucesor de Alfonso VIII, Fernando III, el Santo, tomó Córdoba en 1236, Jaén en 1246 y Sevilla en 1248. El repoblamiento y evangelización de los territorios conquistados a los musulmanes, proceso que incluyó la construcción de nuevos santuarios y la reconstrucción de antiguos templos visigodos. De Al-Ándalus a Andalucía, un territorio de crueldad y oportunidades. Acababa de arrancar el siglo XIII, cuando el año 1212 marcó un punto de inflexión en la historia de lo que hoy conocemos como Andalucía. Por primera vez, tras más de 5 siglos, un contingente de los reinos cristianos del norte de la península derrota contundentemente a los andalusíes al sur de Sierra Morena. La victoria en las Navas de Tolosa supuso un punto de no retorno a los reinos cristianos para conquistar los territorios islámicos, convirtiéndose para reyes y nobles en una gran oportunidad para incrementar sus posesiones. Una visión muy diferente a la que sintieron los andalusíes, que vieron cómo su sociedad erigida durante más de 5 siglos de historia estaba en grave peligro. Indiferentemente lo nombremos como conquista o reconquista, fue un conflicto que se extendió a lo largo de casi 8 siglos y que se convirtió en un tira y afloja, en manos directamente de la estabilidad política de los reinos en los que durante la Edad Media estaba dividida la península ibérica. Los derrotados en 1212, fueron los almohades, el último gran poder político islámico llegado de África 6 décadas antes. Desde aquella derrota toda su estructura política, social y económica andalusí se desmoronó y el territorio más poderoso económicamente de la península, Al-Ándalus, se convirtió en un inmenso solar de crueldad y oportunidades. Los primeros en aprovecharlo fueron los propios andalusíes. Los gobernantes de las ciudades dieron un paso al frente, sublevándose contra los restos del poder almohade y autoproclamarse reyes. 2. Parecían los más fuertes. Ibn Had, rey de Murcia, que extendió sus dominios hasta Sevilla expulsando definitivamente a los almohades en 1231, y Muhammadi, que desde la localidad jienense de Arjona fundará el esplendoroso reino nazarí de Granada. Solo el más inteligente podría sobrevivir, ya que, sin los grandes ejércitos africanos de los almohades, la supremacía militar quedaba en manos de los reinos cristianos del norte.